Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Valentina Cancela. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Valentina Cancela Zamoria tenía 17 años. Vivía en Punta del Este, en Maldonado, Uruguay. Se trata de una ciudad costera con una población de aproximadamente 12.400 habitantes, pero que en verano llega a alcanzar cifras de 450.000 personas, siendo uno de los destinos más elegidos por turistas internos e internacionales en los meses de temporada. Valentina era una adolescente como cualquier otra, todavía menor de edad. Aún no había terminado el secundario. Estaba en quinto año, su penúltimo año, e iba al Liceo Público de Punta del Este, donde asisten más o menos unos 1.250 alumnos, según la propia página de la institución. Según declaraciones posteriores de su madre, Liliana Zamoria, ella y su esposo, padre de Valentina, se habían divorciado, por lo que su hija vivía con ella. Teniendo en cuenta la edad de Valentina, es común que no sepamos mucho más de ella o de su vida. Era apenas una adolescente y por lo tanto no hay mucho más que se pueda agregar sobre su día a día o su historia. Sabemos que tenía un gran grupo de amigos, que aparte de la escuela asistía a clases de inglés y poco más. A partir del 2022 había estado de novia con un chico de su misma edad, Santino Gandini. Este era su primer noviazgo. En un principio la relación parecía de lo más normal. Santino parecía ser un chico muy educado, incluso muy atento y caballero. No era una persona de muchas palabras. De hecho, Liliana Zamoria lo describió como una persona hermética, alguien cerrado e introvertido, pero que siempre tenía pequeños gestos con Valentina, como por ejemplo, darle pequeños regalos todos los días como un alfajor o algún otro detalle. Pero esta actitud no duraría demasiado. Con el pasar de las semanas y los meses, Santino comenzó a mostrarse violento con Valentina. Ante el más mínimo inconveniente o problema entre ellos, él atacaba verbalmente a su novia, la insultaba y maltrataba. Con el tiempo, esto se volvió cada vez más recurrente. La violencia fue escalando hasta volverse física. Más de una vez golpeó a Valentina, por lo que Liliana Zamoria decidió denunciar los hechos frente a la policía. Desde que este caso se hizo público, circularon varias versiones sobre estas denuncias. En un principio se habló de que existían denuncias de ambas partes por violencia, es decir, también hechas por Santino y otras por Valentina. El paso de los días, como el testimonio de Liliana, permitió aclarar un poco esto. El 15 de febrero del 2023, ambos adolescentes fueron detenidos por tener una discusión en la calle que se había vuelto violenta. Según lo que consta en los reportes policiales, la situación fue vista por un hombre y una mujer de 48 y 53 años respectivamente. Fue el hombre quien alertó a un móvil de policía que patrullaba que había visto a una chica tomando del pelo y golpeando a un joven. Valentina declaró haberlo pateado, mientras que Santino declaró haberla tomado del pelo y haberla golpeado. Al explicarle a la policía en aquel momento lo que estaba sucediendo, Valentina dijo que había reaccionado así porque una vez más su novio intentaba denigrarla. Él dio un grito de rabia ante la situación cuando fueron captados por los oficiales. Aunque los oficiales no encontraron en Santino ningún tipo de herida o indicio de que hubiera sido golpeado. El caso fue entonces derivado a la unidad especializada en violencia de género, donde la jueza especializada Dina Mustafa Salim se hizo cargo del caso. Su resolución para el mismo fue intimar a los menores a un buen relacionamiento, además de intimar a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. En otras palabras, la jueza determinó que los jóvenes debían dejar de tener una relación tóxica y violenta, como un tirón de orejas. Creo que no sorprende a nadie que la resolución judicial no fuese suficiente para que las actitudes violentas se detuvieran. De hecho, ni siquiera que se separaran logró que estos episodios terminaran. Ese mismo mes de febrero, Valentina terminó la relación con Santino, pero aún así siguieron viéndose. Esto era una relación bastante insana, que parecía no tener un fin definitivo. Iban y venían. Pero la violencia era un aspecto que siempre estaba ahí, sobre todo por parte de Santino, lo que llevó a que Liliana Zamoria pusiera 2 denuncias en su contra
por violencia de género, porque el chico había vuelto a golpear a su hija. Hubo muchos eventos en los cuales Valentina fue víctima de golpes y amenazas por parte de su entonces novio o ex. La mayoría de los episodios se debían a que Santino comenzaba a hablar sobre otras mujeres e intentar compararlas con ella. Si Valentina contestaba, él se ponía violento. En el evento del 29 de junio, rompió el teléfono de la adolescente por intentar contestarle. Él le dio una cachetada, la tiró al piso, comenzó a patearla y la golpeó tanto que terminó desmayándose. La llevó a su pieza finalmente cuando ella le confirmó que no tenía una relación con otra persona. A todo esto, su familia había intentado conseguir atención psicológica, pero Valentina estaba siendo manipulada por Santino. Desde entonces se les prohibió a ambos verse. El martes 15 de agosto del 2023 era como cualquier otro día, aunque era uno de los más ocupados de la semana para Valentina, ya que no solo tenía clases en el liceo hasta el mediodía, sino que después de almorzar en la tarde tenía que además ir a clases de inglés. La primera parte de su día fue común, estuvo en clases y nadie notó nada especialmente raro o fuera de lugar en su actitud. Sin embargo, a las 11:40 am, la adolescente le escribió a su profesora de inglés diciéndole que no se sentía bien, por lo que no iba a poder ir a su clase en la tarde. Si le escribió a alguien más o los contenidos de estos mensajes no se ha divulgado, pero es probable que entonces hubiese arreglado para verse con Santino, quien iba a otro colegio. Alrededor de las 14:55, la madre de Valentina comienza a escribirle. Ya había pasado la hora de su salida del liceo y se le hacía raro que su hija no le hubiera escrito al menos para avisarle que no almorzaría en su casa. Sin tener idea de dónde estaba su hija o con quién, Liliana Zamoria se mantuvo escribiéndole sin recibir ningún tipo de respuesta, algo que no era común en Valentina. Sobre las 16 horas, todavía sin ningún tipo de novedad, Liliana decidió comenzar a escribirle a las amigas de su hija, preguntándoles si estaban con ella o si por lo menos sabían dónde se encontraba. Valentina tampoco estaba con ellas ni les había contado si iría a algún lugar en especial. Pero hablar con las amigas sirvió para que otros amigos y conocidos de la chica se pusieran al tanto de su ausencia. Incluso una de sus amigas, llamada Isa, media hora después de hablar con Liliana, es decir, a las 16:30, le escribió a Santino para saber si estaba con ella. Santino negó estar con Valentina. Incluso le mandó una foto, una selfie a la amiga de Valentina, en la que se lo ve sonriendo para demostrar que estaba en su casa con su padre. Además de eso, se ofreció a buscarla. A las 18, ya sin nadie más a quien preguntarle, Liliana decide ir a la comisaría para radicar la denuncia por la desaparición de su hija. A las 18:30, Santino es quien le escribe a Isa, la amiga de Valentina, para saber si había alguna novedad. Y tras unos mensajes admitió haberla visto. Dijo: "Creo que fui la última persona que la vio. La vi hoy a eso de la 1, pero después me dejó de responder los mensajes". Hacia las 19 horas, amigos y familiares de Valentina fueron primero a la casa de Santino, donde se reunieron con él para empezar a buscarla. No está claro si la policía había iniciado ya la investigación, pero la imagen del adolescente ya había comenzado a recorrer todas las redes sociales, dando alerta de su desaparición. Habiendo transcurrido cada vez más horas desde la última vez que Valentina había sido vista, la policía finalmente comenzó a intervenir con la ayuda de Prefectura Nacional Naval, encargados de la seguridad en la playa propiamente dicho, junto a la Guardia Republicana. Se buscaba en ese momento a Valentina viva. No había ningún motivo para pensar que su desaparición fuese en realidad un caso con un peor desenlace. Mientras que los organismos policiales comenzaban la búsqueda por aire y tierra, rastrillando la playa como otros lugares, el entorno de Valentina entregó los chats que Santino había tenido con su amiga, en el que había confesado haberla visto y a qué hora, por lo que la policía decidió corroborar las cámaras a la entrada de la playa Brava, una de las más conocidas de Punta del Este. Santino había escrito a las amigas de Valentina que la había visto en ese lugar alrededor de las 13 de la tarde. Sin embargo, las cintas de seguridad mostraron a la pareja de adolescentes bajar a la playa a las 15. Además de ese video en el que ambos bajaban a la playa, se podía ver como a las 17 horas Santino volvía a bajar, esta vez solo. De forma paralela a este descubrimiento, a las 10 de la mañana del miércoles 16 de agosto, la Guardia Republicana encargada de rastrillaje aéreo con un dron notó que en la zona cercana a las dunas de la playa había un montículo extraño de arena, como si alguien hubiese estado haciendo un pozo. Cuando se examinó el lugar, se encontró enterrada la mochila de Valentina
con todas sus pertenencias menos su teléfono. Es importante el cómo había aparecido. No era que la mochila había aparecido tirada en la playa, sino que había sido voluntariamente escondida. Se había tenido que hacer un pozo y habían tenido que enterrarla con la clara intención de esconderla. Con este descubrimiento, el caso de Valentina fue trasladado al Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Maldonado. Además, el fiscal asignado al caso, Jorge Vaz, obtuvo de una jueza de menores una orden de inspección para la casa de Santino Gandini, quien ya había mentido, además de ordenar su detención para interrogarlo. La búsqueda, que duró toda la mañana, ya no se trataba de encontrar a la chica viva, sino a su cuerpo. Alrededor de las 17:30 del miércoles 16 de agosto, Santino Gandini fue llevado hasta la fiscalía para declarar, donde confesó haberla asesinado. Contó que habían ido juntos hasta la playa y que ahí se dio su última discusión. Él se había sentado en la arena mientras que Valentina lo había hecho entre sus piernas un poco más adelante. No se dio a conocer el motivo de su discusión, pero cuando empezaron a pelear, Santino solo tuvo que pasar su brazo para adelante y apretar hasta su pecho hasta que dejó de respirar. Claramente, el que él la agarrara desde atrás la tomó por sorpresa. Intentó defenderse dejando varios arañazos en el cuello y brazos de su exnovio, pero finalmente falleció. Él explicó que se lo ve dejando la playa y volviendo poco después porque había ido a buscar una pala y una manta para esconderla. Actuó de forma fría y calculadora. Cuando terminó de declarar alrededor de las 6 de la tarde, fue escoltado por la policía de vuelta a Playa Brava para que indicara qué había hecho con el cuerpo de Valentina. El autor del crimen demoró en reconocer la zona. A las 6:20 se encuentra finalmente el cuerpo de Valentina y su celular a muy poca distancia de donde había sido encontrada la mochila. Inmediatamente Santino quedó retenido por el homicidio agravado. Estaba confirmado que había asesinado a su novia. La autopsia corroboró el relato que había dado Santino. La chica había fallecido por asfixia mecánica. Lo que más indigna de este caso no es solo que le haya quitado la vida a una chica de tan solo 17 años, sino que Santino negó en todo momento haberla siquiera visto después de las 3 de la tarde. E incluso salió a buscarla junto a su entorno, cuando hacía horas él ya sabía que la había asesinado. En palabras de Marcia, una amiga de la familia de Valentina, él bajó a la playa con la madrastra y con nosotros y gritaba: "Valentina, Valentina", buscándola. Y hacía 4 horas que la había matado. Nos dijo que la había dejado mirando el mar y en realidad la había ahorcado. En la mañana del jueves 17 de agosto, Santino Gandini fue oficializado como culpable del femicidio de Valentina Cancela, ingresando al INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, es decir, el organismo gubernamental de Uruguay en donde menores infractores cumplen las medidas privativas de libertad impuestas por la justicia. Se va a pedir la pena máxima, se va a pedir homicidio especialmente agravado y femicidio. Esto podría llevarlo a unos... Este caso fue grabado antes de que se diera el juicio y hoy por fin puedo terminar el video diciéndoles qué es lo que ocurrió en el mismo. El juicio empezó en febrero con una duración de una semana para la primera etapa del proceso. En este declararon 40 personas entre testigos, forenses y técnicos. En cuestión de evidencia hay bastante. Fueron expuestos audios, videos y leídos los mensajes de texto en referencia al crimen. La fiscalía pedía la pena máxima teniendo en cuenta la edad a la hora de cometer el delito, ya que en ese momento Santino era un adolescente y por lo tanto menor de edad. Dicho eso, la condena máxima abarcaría tan solo 5 años, excepto que se trate de homicidio agravado por femicidio. El fiscal entonces pidió 10 años de prisión, sabiendo de entrada que incluso si le daban esa cantidad de años, en realidad serían menos, teniendo en cuenta algunos atenuantes. La defensa de Santino se inclinó por intentar cuestionar el carácter agravado del crimen para que volviera a analizarse darle 5 años o menos de 10. Esto lo hicieron presentando el testimonio de peritos psicológicos y conocidos de la pareja, quienes hablaron de cómo era el vínculo entre ambos. Santino en ningún momento habló, no dijo nada, aunque tenía el derecho de hacerlo en cualquier parte del proceso. Además, en el proceso quedó asentado que Santino era violento con Valentina y con la pareja de su propio padre con quien convivía. Una vez finalizado el juicio, tenemos la sentencia. Y sí, se le han dado 10 años al femicida de Valentina Cancela. De nuevo, esto es lo máximo previsto por ley y teniendo en cuenta el agravante.
A la familia y francamente a muchos nos parece ciertamente poco. Y además, la pena se cumplirá en el INISA, es decir, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Pasará hasta sus 27 años en el sistema penal adolescente. ¿Alguna vez dijo arrepentirse de lo que hizo? Sí y no. Antes de comenzar el juicio, tuvo sesiones de terapia en las que se llegó a la conclusión de que no mostraba remordimiento por los hechos. Más tarde, al ser increpado afuera, él contestó que sí. Santino, ¿estás arrepentido? Sí. ¿Podés dormir toda la noche? No. Ojalá que sean 10 años así. No te olvides del nombre, Valentina. Hay varias cosas que podrían señalarse como faltas, ya que en realidad el crimen de Valentina podría haberse evitado si la Fiscalía y Policía de Maldonado hubiesen actuado antes. Fueron 3 veces que se alertó a las autoridades que Santino Gandini era un chico violento, capaz de no solo agredir verbalmente, sino también de golpear a su novia. La falta de accionar de las autoridades permitió que este hombre pudiera matar a Valentina, y si bien él es el único culpable, no deberíamos tomar como normal que nadie haga nada ante un peligro tan fácil de reconocer. Es probable que esta víctima o muchas otras víctimas no crean posible que las vaya a matar una persona que conocen tan de cerca. Por eso el sistema debería funcionar de forma eficiente. Ante la indignación de la gente y la constante pregunta de por qué no se había aplicado alguna medida de seguridad como la tobillera electrónica, el sindicato de jueces declaró en medios uruguayos que la ley en referencia a las tobilleras no contempla el caso de menores de edad, dando a entender que no podía ordenarse a un menor utilizarla. Sin embargo, esta versión quedó desmentida. Se llegó a la conclusión de que la decisión queda a cargo de cada juez y que evidentemente la jueza a cargo del caso y el sistema falló, teniendo como desenlace la muerte de Valentina. Aparte de todo esto, la madre de la víctima decidió denunciar al juzgado y fiscalía, no porque una posible indemnización sea capaz de reemplazar a su hija o algo similar, sino para que su caso no se borre de la memoria y sirva para que no se repita un error como el que la condenó. El abogado de la familia dijo: no sé si el error fue del juzgado, si fue culpa de una mala comunicación de la policía con la jueza cuando le pasan los antecedentes, no sé si es culpa de esas fechas nefastas cuando empieza una feria judicial porque entran jueces suplentes, puede haber incomunicación. Lo que sí está claro es que el sistema funcionó espantosamente mal en este caso. El liceo de Valentina no cerró en ningún momento. Decidieron abrir sus puertas para poder brindar cierto confort a sus estudiantes, a los compañeros de Valentina y sus amigos, quienes desde el día de su desaparición hicieron diferentes protestas pacíficas para exigir justicia por la chica. Varias amigas de la joven incluso reflejaron su dolor en redes sociales. Fue Isabela quien hizo públicas las capturas de pantalla de la conversación con Santino en la cual hablan sobre la desaparición de la joven y ella le pregunta si estaban juntos o si la había visto. Famosa conversación en donde él aparenta no saber nada sobre lo ocurrido e intentar ayudar entre grandes comillas. Por último, la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, tomó su responsabilidad en el caso, admitiendo no poseer un programa o políticas para acompañar y aconsejar a adolescentes que puedan encontrarse en una relación violenta y tóxica como Valentina. Así que hasta acá llegamos con el caso, esa es toda la información que tengo por hoy. Es un caso bastante reciente, así que tal vez en algún momento se actualice un poquito más, pero eso es todo lo que sabemos por ahora. Así que acá termina el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.